Queridos pasajeros, muy buenas noches. Les saluda nuevamente su conductor. En esta ocasión, ustedes se darán cuenta de que tenemos un viaje diferente a los que hemos venido realizando, ya que hoy no haremos más que una sola escala. Y es que el relato que les voy a compartir esta noche es tan impactante, es tan macabro, que sin duda amerita su propio y único recorrido. Así que ya lo sabes, a partir de este momento tu servidor toma el control de esta unidad y tú solo tienes que relajarte. Y por más miedo que sientas, por más temor que te invada, tratar de terminar el recorrido completo. Abróchate el cinturón, porque aquí comenzamos. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Yo estaba en la secundaria, tendría entre 13 o 14 años, y una hermana más grande que ya trabajaba, un día vio en un aparador la Ouija. No sé si ustedes recuerden, pero hace años ese era el juego del momento, y era muy popular, tanto así que una marca importante de juguetes la fabricaba y la vendían en el autoservicio así como sin nada. En fin, mi hermana la compró y la trajo a la casa. Y cuando la llegamos a usar, pasaban cosas raras y feas, como una vez que jugamos, una hermana pequeña que estaba dormida en el cuarto, se despertó llorando y como fuera de sí, como poseída. La calmamos porque si mi mamá se enteraba, seríamos severamente castigadas. Mi mamá sospechaba que algo hacíamos, pero yo creo que también ella dudaba si no era peligrosa y si solo era un juego. Tenía sus reservas. Somos una familia grande, 8 hermanas en un cuarto, 6 hermanos en otro, y papá y mamá en otro. Aquí empieza mi historia. Un día que yo estaba muy aburrida, mi papá trabajando, mi mamá mirando televisión en la sala, unos hermanos haciendo tarea y otros afuera con bicicletas o jugando pelota. Yo era la única sin hacer nada, y muy aburrida fue cuando se me ocurrió sacar la Ouija, y recorrí a todos mis hermanos a ver quién quería jugar conmigo. Pero nadie. Seguí insistiendo e insistiendo hasta que una hermana había terminado su tarea y me dijo: «Bueno, yo juego, pero nada más un ratito, porque me quiero dormir temprano, ¿eh?» Empezamos a invocar a los espíritus, y apenas empezó a mover el cursor de madera, se escuchó el chillar de llantas muy fuerte, de tal manera que salimos todos a la calle a ver qué pasaba. Mi mamá, mis hermanos y yo vimos cómo un carro atropelló a mi hermano, que andaba en bicicleta, arrojándolo a un jardín de una casa conjunta. Revisamos a mi hermano y gracias a Dios no le pasó nada. Mis hermanos lo metieron porque solo estaba aturdido, pero en cuanto entramos a la casa, olía mucho a gas y mi mamá me miró y me dijo: «¿Qué estaban haciendo?». Yo corrí a la estufa y las 4 parrillas estaban abiertas. La cerré. Empezamos a ventilar la casa. Mi mamá empezó a gritarnos que tiráramos esa tabla, que la sacáramos de la casa. Entonces, al comprobar que el jugar la Ouija efectivamente atraía muchas situaciones negativas, la sacamos de nuestra vivienda. Enfrente estaba un llano, y ahí la rompimos y la quemamos. Pero el asunto no quedó ahí. A partir de allí, empezaron a pasar cosas tremendas en mi vida. Por ejemplo, mis padres me corrieron de la casa. No me aceptaron en la vocacional. Viví en pobreza. Perdí la memoria. Me fui a vivir con una hermana. Se divorció y su hijo tuvo un accidente cuando cayó de un 4º piso.
Yo no creía que todo eso era por mis malas vibras, por decirlo de algún modo, o por el demonio que traía adentro, según después me dijeron. Me casé, me divorcié, me volví a casar y me embaracé. Me robaron a una hija. En la casa donde vivía con mi esposo, las cosas se movían. Se paseaba por toda la casa una sombra de un hombre alto, con botas, overol y un cinturón de balas que le cruzaba la espalda. Los focos de repente se prendían y apagaban. Mis hermanos al visitarme también miraban esa sombra y se asustaban. Se perdían cosas y al tiempo aparecían. Un día vino una hermana a visitarme con su esposo. Ella estaba muy contenta porque acababa de vender una recámara y traía consigo 25,000 pesos, los cuales los portaba en la bolsa de atrás del pantalón. Y pues, como sucedía siempre, en esa casa, desapareció el dinero. Por supuesto dijo que seguramente mi esposo, que no tenía trabajo en ese momento, había sido. Tanto mi esposo como el de ella buscaron el dinero por toda la casa. Hasta abrieron el drenaje pensando que se le había caído el dinero cuando fue al baño. Por supuesto, mi hermana y yo también lo buscamos, pero nunca encontramos nada. Ellos sabían de la sombra y de los acontecimientos que pasaban por mi casa. Mi cuñado me dijo que les mentara la madre porque eran duendes y que ellos se iban a groserías. Eventualmente, al no encontrar el dinero, se despidieron y se fueron, pero muy enojados, todavía dudando de mi esposo. No me lo van a creer. El dinero apareció al mes, en la mitad de la sala, enrollado, como me lo había enseñado mi hermana que lo traía. Mi cuñado en ese momento y ante tales hechos, me sugirió que le pidiéramos a un sacerdote bendecir la casa. Pues bien, se necesitaba trasladar al sacerdote de la iglesia a mi casa, ya que él no contaba con un automóvil. Y él no quería tomar un taxi, prefería que fuéramos por él. Mi cuñado se ofreció a ir por el sacerdote. Quedamos en un cierto día y en una cierta hora. Esa fecha finalmente llegó, y viniendo los dos por la carretera, mi cuñado se volteó, quedando la camioneta deshecha. Dejamos pasar el tiempo, y las mismas cosas se suscitaban. Iba a donde iba. Por ejemplo, iba a visitar a mi mamá, y sus electrónicos se prendían, y ella me decía, vete con tus demonios a otro lado. Ya nadie quería visitarme, y tampoco me gustaba yo visitar por la molestia de que la gente se asustaba porque se azotaban sus puertas, se prendían y se apagaban las luces, o se prendían los electrónicos. Un día me visitaron otros hermanos y les dije, pasen y espérenme un momento en lo que voy a la tienda. Ellos cuentan que mi voz se escuchaba en la casa, como si yo estuviera ahí. Luego, si alguien se dormía, porque cabe mencionar que en esa casa todos se sentían muy, pero muy cansados, se dormían y tenían pesadillas, y lo peor es que despertaban golpeados. Un día conseguimos un carro y fuimos por un sacerdote. Él empezó a rezar y a echar bastante agua bendita por toda la casa, excepto en el patio. Cuando se fue ahí donde cosas raras empezaron a suceder. La ropa tendida se volteaba y no había nada de viento. Pero aquí viene algo más impresionante, ya que nosotros contábamos con bicicletas y eventualmente, algunos días, comenzamos a escuchar algunos chillidos. Cuando fuimos a asomarnos, increíblemente, vimos aquellas bicicletas caminar solas por el patio. Yo sentí coraje de que el sacerdote no hubiera echado agua bendita en ese lugar. Tiempo después las cosas se calmaron un poco. Fue entonces que me volví a embarazar. Quiero decir que, con lo que pasó con mi hija, la que les mencioné que me habían robado,
Como se habrán de imaginar, casi me vuelvo loca. Pero al quedar nuevamente embarazada, yo estaba muy contenta y le dije al médico que quería tenerlo en la casa. Yo pensé, así no me la vuelven a robar. Y además dicen que cuando nace un niño es una bendición. Entonces, según mi lógica, bendeciría el lugar. El médico me dijo que si no había problema y todo el embarazo iba bien, no veía por qué no hacerlo así. Entonces preparé una habitación para el parto. Y fue ahí que mi mamá me habló porque quería verme. Fui a su casa y me contó que fue a ver a un sacerdote. Curiosamente le dijo lo que pasaba cuando yo estaba ahí con ella. Esta fue la conversación con mi mamá. Oye, hija, me dijo el padre que estás en peligro, porque donde vives hubo una guerrilla y que debes poner un Cristo o algo en tu casa. Cabe señalar que a mí no me gustan las imágenes de nada. Yo colgaba pósters con alguna frase bonita o un dibujo bonito y las pegaba con un alfiler para no marcar las paredes. En fin, entonces mi mamá me dio una figura de un Cristo de fierro y la cruz de madera, muy pesada. Me dijo que era de la abuela y que la pusiera arriba de la cabecera de la cama. Así lo hice. Sin embargo, las visitas de la sombra no cesaron. Incluso yo hablaba con ella y le decía que no me molestara. También durante mucho tiempo tenía sueños de que alrededor de mí bailaban unos seres pequeños con brazos largos, como los de los changos. Eran verdes y tenían una dentadura que le daba vuelta a la cabeza. Y cuando danzaban alrededor de mí, cantaban: en las casas sucias no entra Dios. En las casas sucias no entra Dios. Eso era una repetición constante y cantada. En alguna ocasión, le pregunté a la vecina si a ella no se le perdían cosas o algo así, y me dijo que no. Lo que dijo fue que lo único es que toda su fruta amanecía mordida, hasta los aguacates. Creo que es mi marido, pero mira qué rara mordida, mencionó. Cuando me enseñó un aguacate, yo me estremecí, porque tenía todo alrededor mordido, y entonces reconocí que exactamente esa era la mordida que hubiera provocado la boca de los seres verdes, que bailaban alrededor de mí. Como mucha gente sabía lo que pasaba, hubo muchas teorías al respecto. Que si un albañil se habría caído al hacer la casa y su espíritu estaba inquieto, que si eran duendes. La casa era nueva. Por eso no se podría decir que los que vivían antes tenían algo que ver con estos sucesos. Otros decían que eran espíritus y que hiciera las paces con ellos. Todos opinaban y nada de lo que hiciéramos funcionaba. Eventualmente nació mi hijo, muy hermoso, rubio, blanco, gordo, y yo me alegré tanto. Mis familiares también. Los vecinos que se enteraron que yo di a luz en mi casa, hacían fila para llevarnos regalos. Yo creí que ya se iba a calmar todo, pero pues no, ya que a partir de ahí parece que más bien las situaciones se arreciaron. Todo se volvió más crítico. Después de que nació mi hijo, seguían los sucesos raros. Esta es una parte fuerte del relato y espero que no me juzguen. Uno de ellos era que yo tenía muchos deseos de hacerle daño a mi bebé, tanto así que llegué al grado de imaginar quitarle la vida. Llorando se lo dije a mi esposo y me dijo que él también sentía ganas de lo mismo. Fuimos al médico y le contamos, y atribuyó esto al cansancio de haber tenido un bebé. Al mismo tiempo pasaban otras cosas. Por ejemplo, bajaba a lavar los trastes y el bebé durmiendo arriba, yo lo escuchaba llorar y subía corriendo y nada, el bebé seguía dormido. Al día siguiente que nació,
Lo dormí conmigo en la cama matrimonial que tenía una cabecera donde se podía dejar cosas. Ahí puse el biberón con té que le había dado al bebé y nos quedamos dormidos. Pero de repente sentí un golpe en la cabeza, pero no muy fuerte, y seguí durmiendo. Cuando desperté, resulta que el Cristo que me había regalado mi mamá estaba partido a la mitad y se desprendió la parte baja, o sea, los pies, y golpearon el chupete del biberón y rebotaron hasta la piecera, fuera de la cama. Creo que esto fue una intervención divina. Primero, ¿cómo fue que se partió a la mitad si era de fierro sólido? Segundo, ¿cómo fue que haya podido rebotar con un simple chupete de biberón? De habernos caído en la cabeza, estoy segura que nos hubiera matado a mí y a mi bebé. La sombra seguía paseándose por la casa. Las cosas seguían desapareciendo. Por ejemplo, llegó mi hermana de visita y para cargar al bebé, se quitó su pulsera y anillo y las dejó en una mesita, pues desaparecieron y a los días volvieron a aparecer. Yo iba a preparar su jugo o papilla del bebé y desaparecía la fruta y aparecía después de 15 días, pero escuchen esto. Estaba intacta, fresca, no estaba echada a perder ni podrida. En ese entonces yo hice un pacto con la sombra. Le dije, yo sé que tú no eres de aquí porque seguramente estás muerto, pero yo estoy viva y en este mundo, así que no te metas conmigo ni con mi familia, y yo no me meto contigo. Pues, palabras vanas. Un día que mi esposo se había ido al trabajo, yo me paraba para hacerle su desayuno. Miré el reloj y marcaba a las 6 a.m. Y me acosté. En cuanto me acosté sentí que una persona abrió las cobijas y se metió a la cama conmigo. Supuse que mi esposo se había regresado, pero aquel ser me puso sus piernas y ahí supe que no era mi esposo porque aquellas extremidades eran cortas, ya que me llegaban hasta la espalda. Quise voltearme y no pude. Estaba paralizada. Y ese ser me susurró al oído y me dijo, cuando vivía, nunca tuve amor. Sentí su aliento, su presencia, y escuché su voz. Entonces, con todas mis fuerzas, porque no podía moverme, clamé a Dios. Cabe señalar que yo no creía en nada ni en nadie, pero dije en voz alta y lo más fuerte que pude, en el nombre de Dios, vete. En ese instante, como si fuera una aspiradora, vino un aire y se llevó muchas cosas. Todos los pósters que estaban colgados cayeron. Todo del cuarto se movió. Y ahí finalmente yo descansé. Al despertarme tuve que levantar todo el desorden del ciclón. Hasta ahí me había conformado con vivir esa vida. El lugar donde vivía era tipo residencial, por lo que no había mucha interacción con los vecinos. Pasó un año. Mi bebé ya caminaba, y mis hermanos tomaban a broma lo que pasaba en mi casa cuando me visitaban. Aunque un día que fueron, estábamos viendo una película, cuando pasó la sombra y todos la miramos y vimos cómo se metió en un rincón de la pared. Nos asustamos, pero nadie dijo nada, y así seguimos viendo la película. Luego, cierto día yo me fui a trabajar, y mi esposo se quedó con el niño de apenas 1 año y pocos meses, y se lo llevó al parque, y eventualmente lo perdió. Voy regresando del trabajo. Mi esposo no estaba, pero estaba mi hermana. Supongo que esa fue otra intervención divina, porque ella estaba con mi hijo y me contó que mi esposo, de pronto en el parque, había dejado de ver al niño. Y ella venía de visita, y fue que cuando venía hacia mi casa, que vio al bebé caminando solo en la calle. Cabe señalar que del parque a nuestra casa había muchas avenidas grandes y peligrosas. Me dijo que cuando lo vio ya una señora se lo iba a llevar. Bueno, lloramos juntas del susto, estábamos hablando,
y el bebé jugando a la pelota. Y justo en ese momento no me lo van a creer, pero la pelota empezó a flotar en el aire, subiendo las escaleras. El niño comenzó a seguirla. El niño había llegado gateando hasta arriba de las escaleras y salió disparado como si alguien lo empujara. Mi hermana corrió y lo cachó en sus brazos. Desde ahí sentí que el ser me había declarado la guerra, y mi hermana me visitó más seguido y estuvimos juntas en la lucha. Donde vivía mi hermana había muchas mujeres que se dedicaban a la brujería, y me dijo que se platicaban cosas de que había algunas que hacían trabajos muy milagrosos, así que decidimos acudir con una de ellas. Desde que llegamos me dijo, ya sé a qué vienes, y sin yo decir una palabra, me describió las cosas que me aquejaban. Me puso condiciones y me dijo que yo tenía que pasar por ella en taxi para ir y venir de mi casa. Después de hacer el trabajo, quedamos así. El día que yo tenía que pasar por ella, mi hermana y yo le tocamos la puerta porque no abría. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que la señora salió llena de granos rojos y negros en su piel y cara. Y me dijo, mira cómo quedé por quererte ayudar. Usted tiene el diablo en su casa, yo no voy a ir. Y nos azotó la puerta. Nosotras nos quedamos perplejas, pero yo estaba desesperada y le rogué que me dijera qué tenía que hacer, y alcanzó a gritarme, vaya a ver a la poderosa. Pues investigamos y tiempo después dimos con la supuesta poderosa. Al igual que la otra, entrando me dijo que yo tenía al diablo, pero a diferencia de la anterior mujer, ella me dijo que estaba en mí ese demonio. Me dijo, yo le puedo ayudar, pero usted va a hacer todo el trabajo, no yo. Y me pidió agua bendita de 7 iglesias, varias hierbas, ajo, un listón rojo, veladoras y no recuerdo qué más. Le llevé todo y me hizo como una especie de pócima. Me enredó con el listón rojo la cintura y me dijo que yo regara la pócima en toda la casa, rincones y todo. Mi hermana tendría que ir detrás de mí con una veladora y rezando Padres Nuestros. Le pedí a mi esposo que se llevara al niño e hicimos todo lo indicado. Parece que las cosas se calmaron, pero mi casa se sentía densa, muy pesada. Luego de eso me divorcié de mi esposo y me cambié de residencia acá para el norte. Resulta que vine a vivir con una hermana y empezaron a pasar las mismas cosas de azotarse las puertas. Los focos se prendían y apagaban, etc. Le conté todo a mi hermana y me dijo que viera a un psicólogo. Fui a ver a este profesional y no sé qué tipo de psicólogo era porque me dijo que yo tenía mucha energía y que había 2 opciones. O me enseñaban cómo controlarla, o que me podía medicar con pastillas para apaciguarla. Cabe señalar que este relato no tiene como objeto convencer a nadie acerca de alguna religión o creencia, pero con el paso del tiempo yo me convertí a cierta religión, en donde, al recibir a su profeta en mi vida, fue cuando sentí la mayor liberación. Dice mi hermana que pareció como un exorcismo, aunque yo no recuerdo mucho. Les puedo decir que yo literalmente no podía pronunciar la palabra Jesucristo, no podía ver la Biblia, ni escuchar alabanzas. Todo eso me lastimaba física y mentalmente. Pero gracias a Dios, en cuanto cambié y lo acepté en mi vida, me invadió una paz extraordinaria y nunca volví a pasar por esas cosas. Repito, mi intención no es convencer a nadie. Cuando yo me vine a Estados Unidos, un hermano se casó y se fue a vivir a la que fue mi casa. Y aún así él decía que pasaban cosas extrañas. Cuando yo tuve la oportunidad de ir de nuevo a la Ciudad de México, mi hermana y yo pudimos entrar cuando no había nada. Y ahí realizamos un ritual de oración,
como nos enseñaron en nuestra iglesia. Y fue ahí que puedo decir que finalmente esa casa volvió a ser normal. Sin embargo, he logrado mantenerme en contacto con algunas personas vecinas del lugar. Y ellos me han dicho que en ocasiones todavía pueden ver aquella sombra asomarse por la casa, como esperando algo o a alguien. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,